Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hacer una revisión general respecto de lo que deberíamos haber respondido más o menos en el taller número 1. A pesar que ya hicimos la retroalimentación en las sesiones de clase, voy a hacer un breve resumen. El problema planteado, ¿cierto?, en el taller era el de un gerente de una automotora que preocupado por las ventas de los últimos 3 meses, busca elaborar una nueva estrategia que le permita mejorar la actual situación económica de la empresa. Para ello, ¿cierto?, dice que requiere caracterizar a los clientes, que es un poco aquí el centro, con las dos variables que más intervienen en la compra en su automotora, ¿cierto?, que era la edad y el sueldo de los clientes. Con este fin, se ha realizado un resumen descriptivo básico de los clientes en cuanto a edad y sueldo, ¿cierto?, en función de la gama del coche que ha comprado. La gama puede ser alta, media o básica. Nos entrega el resumen descriptivo numérico y el resumen gráfico. ¿Sí? Con todo ello, entonces, debemos primero reconocer las variables en estudio e indicar su naturaleza. Claramente las variables que están disponibles, según nos daban también aquí, eran, por un lado, el sueldo, ¿cierto?, que es una variable continua, cuantitativa continua, y la edad, que también es una variable cuantitativa continua. Además estaba la variable gama del coche que compra el cliente, que es una variable cualitativa ordinaria. Bien, luego nos pedía en el punto 2, realizar un análisis descriptivo de los clientes en relación al sueldo, según la gama de coche que compra. Entonces, para eso recogemos el gráfico de cajas y el resumen numérico para apoyarnos. Entonces, ¿qué podemos ver? A simple vista, los sueldos son distintos, obviamente, pero ¿cuáles son sus características? Los clientes de gama alta suelen tener sueldos más bien altos, pero con una distribución aparentemente asimétrica, ¿cierto? El 50% que más gana es distinto y mucho más disperso el 50% que menos gana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este 50% de clientes todos ganan muy similar, pero este otro 50% no. Por lo tanto, se observa claramente una asimetría negativa que podemos confirmarla, ¿cierto?, en la medida numérica. Efectivamente es negativa y efectivamente aparentemente es alta porque está cerca de 1, pero cuando vamos a revisar la media y la mediana nos damos cuenta que no hay grandes diferencias, ¿sí? Es decir, el promedio se ha ido un poco, ¿verdad?, con en la parte inferior, se ha escapado un poco de la mediana, ¿cierto?, producto de a lo mejor algunos datos extraños, que en este caso son clientes que ganan muy poco en relación a esta gama de coches, pero no se lleva el promedio demasiado lejos de la mediana, por lo tanto los efectos de esa asimetría no son tan graves, ¿sí? Por lo tanto podríamos hablar de una dispersión media, ¿cierto? A lo mejor media incluso hasta baja, porque dadas las condiciones de asimetría que no son graves, podríamos utilizar el coeficiente de variación que nos da un porcentaje medianamente bajo. Respecto de los clientes de gama media, tenemos una distribución mucho más simétrica, ¿verdad? Muy equilibrada, pero con una dispersión bastante alta en relación a la anterior, ¿sí? De aquí que podemos ver, como la distribución es simétrica, el sueldo medio tiende a concentrarse en torno a los $2.500, que era la unidad de medida que estaba, a diferencia de los 3.500 en promedio que tenía los de gama alta, ¿sí? Lo otro que también se puede observar aquí es que la dispersión es mayor, pero tampoco excesivamente. Si calculamos el coeficiente de variación, nos daremos cuenta que la dispersión es media, media-baja, ¿sí? Aquí podemos observar su simetría, es decir, está más bien cerca de 0, y por lo tanto podríamos analizar la kurtosis, que claramente
está bastante cerca de cero, por lo tanto el grado de apuntamiento que tiene el sueldo de los compradores de gama media es una kurtosis normal, ¿sí? No es ni muy apuntada ni muy poco apuntada. Por lo tanto, entendemos que la dispersión también será más o menos una dispersión media, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Hemos analizado entonces el centro, la dispersión y la forma. Vamos con la gama básica. La gama básica presenta una distribución también bastante simétrica, aunque tiene una leve inclinación, ¿verdad?, a una asimetría positiva, es decir, se tienden a concentrar un poco más en los sueldos más bien bajos, ¿sí? Es decir, este 75% de los sueldos, ¿sí?, es más homogéneo que este 25%. ¿Sí? Por eso se genera la asimetría positiva, que podemos confirmarla en el indicador numérico, ¿cierto? Y está cerca de cero, por lo tanto existe esa asimetría, pero no es grave. Eso indica entonces que media y mediana son similares y podríamos decir entonces que el sueldo promedio sería bastante representativo, dado que no se escapa de la mediana. Es en torno a los $1.750, a diferencia de las otras dos situaciones, ¿verdad? Y la dispersión aparentemente es la menor de todas, pero como decía anteriormente también es una dispersión media-baja, muy similar a las anteriores. En el punto 3 nos piden realizar el mismo análisis descriptivo, pero ahora por la edad. Entonces, si miramos la edad de los clientes, la gente de gama alta suele tener una edad en torno a los 44, 45 años, ¿cierto? Se observa claramente una asimetría positiva, ¿verdad?, que se confirma con el indicador numérico. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense que aquí este 50% está muy concentrado, a diferencia de este otro 50%. Entonces el desequilibrio se produce porque la edad tiende a inclinarse un poco más o a concentrarse un poco más en las edades más bajas del rango, ¿sí? Por lo tanto, esto nos indica que a pesar de haber personas con edades muy cercanas, a lo mejor a los 60 años, la mayoría tiene edades por debajo de 50, ¿sí? Es decir, entre aproximadamente 40 y 50. La desviación típica, como podemos observar también, es una desviación típica media-baja, yo diría más bien baja si uno calcula el coeficiente de variación, dado que la asimetría existe pero no es grave, ¿cierto? Porque la media y la mediana todavía son bastante similares. Por lo tanto, podríamos decir que las edades se concentran en torno a los 44-45 años con dispersiones más bien bajas, ¿sí? Respecto de la gama media, la edad, ¿cierto?, tiende a estar en torno a los 26-27 años. Vamos a poner otro color. Y se observa claramente los datos atípicos, pero la ventaja es que se observan datos atípicos inferiores y datos atípicos superiores, lo que hará que se equilibren y por lo tanto el indicador de asimetría seguramente no se verá muy afectado, ¿cierto? Si lo vamos a ver, claramente no se escapa demasiado de cero, ¿verdad? Por lo tanto, los efectos son prácticamente nulos, ¿sí? Y eso se observa porque la media y la mediana siguen siendo muy similares. La desviación típica bastante más baja que la que habíamos encontrado en la gente de gama alta, por lo tanto indica que en esta gama de coches los clientes, ¿cierto?, suelen tener edades muy similares, ¿sí? Y esa edad es una edad muy, muy pequeña, ¿sí? Es decir, en torno a los 26, 27 años. Respecto de la gama básica, la edad de los clientes está en torno a los
35 años. ¿Sí? Otra vez pueden observar que el dato atípico superior no es lo suficientemente grave como para llevarse el promedio. Se fijan, sigue siendo muy similar. Por lo tanto, los efectos sobre la asimetría no son graves y por lo tanto podemos observar también la dispersión a través del coeficiente de variación, con el que detectamos más o menos una dispersión media-baja. ¿Sí? Más o menos ese puede ser el resumen. En el punto 4 nos pedían, con el análisis que ya hemos hecho, si creemos que la automotora debería tener estrategias diferenciadas para los tres tipos de coches. La respuesta claramente es sí. Y es sí porque lo primero era el nivel de sueldo es distinto, ¿cierto? Con la gente de gama alta, al tener sueldos distintos, reaccionan a variables distintas. La gente de gama media tiene sueldos intermedios, pero la gracia aquí está en nutrirlo de la edad. Entonces, cuando vemos el sueldo con la edad, nos damos cuenta que aquí es gente que ya está consolidada en sus trabajos, ¿cierto? Con un nivel de ingresos alto. En cambio, aquí son gente joven que está recién empezando, que se compra su primer coche, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la edad. En cambio, en la gama básica son gente ya en torno a los 35 años, que probablemente ya tenga familia y sus prioridades sean otras y no necesariamente tener un coche último modelo o de una gama mayor, ¿sí? Entonces, para poder tener estas conclusiones necesitamos adjuntar ambas, ¿verdad? Situaciones de la edad y de los sueldos, como para poder nutrir, ¿no?, la explicación. Bien, ese sería un resumen de lo que podrían haber contestado en el taller número 1.